Vamos a leer de versículos 18 al 27. Búsquelo con calma, ¿no? Joel capítulo 2, del versículo 18 al 27. A medida que lo vaya encontrando, se pone de pie. Amén. Déjame acá. 2. Capítulo 2, versículo 18 al 27. Amén. Bien, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor. Y Jehová solicitó por su tierra, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Les hará, las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y lo alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y yo, que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén. Tomen asiento. Este mismo Dios que disciplina a su pueblo, por amor, obviamente, Él dice: al que ama o al que tiene como hijo, lo disciplina, ¿cierto? Este mismo Dios restaura con abundancia a quienes se vuelven a Él. La restauración divina, para que nosotros podamos entender, mis hermanos, no consiste solamente en recuperar lo que se perdió, sino la restauración divina consiste en volver a disfrutar la comunión con Dios. Y en Jesucristo nosotros encontramos esa restauración divina. Encontramos esa paz, ese gozo de poder disfrutar con Dios lo que el pecado destruyó en nosotros. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por esta hora que usted lo concede de poder participar en un servicio más de oración. Mi Dios, te hemos orado por nuestra nación, orado por los misioneros, mi Dios amado, por los integrantes de esta iglesia, Padre Celestial. Hemos orado también, mi Dios amado, por los pastores a nivel general, mi Dios amado, para que usted los fortalezca. Pero ahora ha llegado el momento de tu palabra. Es aquella la que nos fortalece, es aquella la que nos bendice, la que nos redarguye, mi Dios amado, la que nos amonesta y la que nos conforta.
Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea en nosotros y por nosotros, y que tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada en medio de nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando han fracasado, sobre todo aquellos que han tenido una vida de infancia donde se le ha concedido todo. A lo mejor no caprichosamente, pero sí, por ejemplo, en todos nosotros, por lo menos yo lo veo así, en nuestro círculo de amigos, en el colegio teníamos al que era flojo, al que era mujeriego, al guatón. En ese entonces yo era flaco, ahora yo sería el guatón del grupo. El que tenía plata, el que los papás tenían dinero, o sea, vivían en la población, pero tenían dinero. Y el pobre. En ese entonces yo era el pobre, que le andaba pidiendo plata a todos los demás. Entonces, en cada grupo hay gente con distinta situación. Y aquellos que medianamente se les ha facilitado la vida desde la niñez, cuando fracasan de adulto, es un caos. Porque no están acostumbrados a la escasez, no están acostumbrados al fracaso, no están acostumbrados a perder. Y eso muchas veces lo vemos también en los niños cuando juegan, o también en los adultos. Cuando jugamos nosotros en mi casa, jugamos mucho, tenemos muchos juegos de mesa. Nos gusta jugar y cuando vienen mis hermanos o visitas, de repente jugamos juegos de mesa. Incluso hoy día, cuando lleguemos al culto, ya estamos peleando porque vamos a jugar bachillerato. Bachillerato porque yo soy mejor que ella y ella dice que es mejor que yo. Entonces, ya después de la iglesia, vamos a jugar, a ver quién es mejor. Pero hay personas que después de haber fracasado se preguntan y se retraen y dicen, ¿Dios podrá restaurarme? Ahora, hay fracasos y fracasos. Hay fracasos que son no por nuestra operación o negligencia, sino que fue por un producto de un tercero. Pero hay otros fracasos que son netamente por culpa de nosotros, que metimos las patas una y otra vez. Entonces, viene esa pregunta, ¿Dios podrá restaurarme? Después de años de desperdiciados, después de decisiones equivocadas, después de una vida marcada por el pecado, por la desobediencia, ir tras mis ideas, después de haber perdido tanto tiempo, nace esta pregunta, ¿Dios podrá restaurarme? Pero la pregunta no es solamente si Dios podrá restaurarme o perdonarme, sino que Dios todavía puede hacer algo con mi vida. Es el otro tema. Dios me puede perdonar, pero Dios puede hacer algo con mi vida. Sí, mientras haya aliento en nuestra boca, Dios puede hacer algo con nuestra vida. Ahora, muchas veces el tema, y eso va a ser un tema para otra predicación, muchas veces Dios nos perdona, nos restaura, pero muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos a nosotros. Y nos achacamos una y otra vez. Por ejemplo, tiempo atrás hablábamos con algunos pastores amigos sobre el tema de la disciplina de la iglesia, que está muy de moda en muchas iglesias. Pero la palabra nos muestra, aparte de lo que Pablo dice, que cuando vaya, anda y habla con tu hermano a solas, si no entiende, anda y habla con más, si no entiende, ponelo a la iglesia, y si no entiende, échalo de la iglesia. Aparte de eso, no tenemos ningún escalafón de disciplina. No, el hermano tiene que estar 6 meses castigado porque eso es este pecado. En la Biblia no aparece eso es algo institucional de cada iglesia. Pero sí la Biblia dice que si yo voy a hablar con mi hermano y mi hermano reconoce su falta y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Y ahí queda. No hay disciplina. ¿Por qué yo voy a aplicar disciplina a alguien que Dios ya lo perdonó, ni Él le puso disciplina? Ahora, las consecuencias de su actuar es otro tema, porque son consecuencias, no es disciplina. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos ponemos autoexigencia que Dios en su compasión, como dice por ahí, somos más papistas que el Papa. Señor, perdóname. Sí, hijo mío, te perdono. Y nosotros, no, que yo no puedo, ¿por qué? Porque hice esto. Una y otra vez recordamos ese error, esa falta, el cual, como dice su palabra, Dios me perdonó, tomó mi pecado y lo echó al fondo del mar y nunca más se acuerda de él.
Dios nunca más se va a acordar de él. Pero nosotros constantemente lo traímos a memoria. No tiene lógica, por hermano. No tiene lógica. Si aquel que ya no perdonó y está dispuesto a perdonar siempre que nosotros vayamos a él, nos restaura. Pero muchas veces nosotros somos la piedra de tropiezo para que Dios nos restaure y trabaje en nosotros. Porque mientras haya aliento de vida, nosotros debemos trabajarle al Señor. Mientras estemos en este lado del cielo, nosotros debemos trabajar al Señor, porque lamentablemente, mis hermanos, el Señor no nos llamó a un crucero all inclusive de aquí a Canaán. No, nos llamó a trabajar. Todos tenemos que disponer en la obra del Señor. Pero Joel, lo que hemos visto hasta este momento, Joel, a toda esa duda si Dios todavía puede hacer algo, en este pasaje responde con un rotundo y absoluto sí. El Dios de la Biblia no solamente juzga, no solamente confronta el pecado, no solamente disciplina, Él también restaura. Y esa restauración que hace el Señor no es parcial, es abundante, es generosa y es sorprendente. Porque Dios nunca disciplina a sus hijos para destruirlo, jamás va a hacer eso. Nunca lo va a disciplinar para destruirlo. Lo disciplina para traerlo de regreso a casa, para que vuelvan en sí. Y en la casa del Padre van a disfrutar las comodidades del Padre. Van a disfrutar las comodidades del Padre. En el capítulo 2, del versículo 12 al 17, lo que vimos la semana pasada, después del llamado que hace Joel al arrepentimiento, porque hace un llamado al arrepentimiento, de aquí en adelante el tono del libro cambia completamente. Las lágrimas de dolor por la devastación que sufrió la nación de Israel pasan y dan paso a la esperanza. La ruina comienza a transformarse en restauración. El silencio del cielo es reemplazado por la respuesta de Dios. Y eso a nosotros, mis hermanos, nos enseña una verdad extraordinaria. ¿Cuál es? Cuando un pecador vuelva a Dios, Dios siempre responde con gracia. No con desprecio, no con acusaciones, sino con gracia. Y la gracia, ¿qué es lo que es? Recibir algo que yo no merezco. Eso es gracia. Recibir algo que yo no merezco. Entonces, después de dar un giro, dando un ejemplo, después de un gran incendio forestal, el paisaje parece totalmente muerto y sin esperanza. Todo está negro, sin hojas, sin flores, sin vida. No hay señales de vida o de fruto por aquel incendio voraz. Pero sin embargo, meses después, aparecen unos pequeños brotes verdes, que eso a las personas que lo ven les dan, ¿qué cosa? Esperanza de vida. Lo que parecía perdido siempre va a florecer. Lo que los expertos en ese entonces lo llaman regeneración natural, la Biblia a eso lo llama gracia. Donde nosotros pensamos que estaba todo perdido, viene la gracia de Dios sobre nuestra vida, restaura nuestro ser y nuestra vida vuelve a florecer. ¿Por qué razón? Y aquí vamos a ver el pasaje, mis hermanos. Y aquí el Joel nos presenta varios puntos en el cual cómo Dios restaura nuestra vida y restaura nuestro ser. Y también nuestra familia. Versículo 18 dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. El versículo 18 marca un cambio decisivo en todo el libro. Hasta el momento era Joel quien hablaba, ahora es Dios quien responde. Después del arrepentimiento del pueblo, aparece una de las expresiones más conmovedoras del Antiguo Testamento. Jehová tuvo celo por su tierra. Ahora, este celo no es en relación al celo que nosotros conocemos, a un celo enfermizo, sino que tampoco describe un sentimiento egoísta, describe el amor apasionado y fiel de Dios por su pueblo.
con el cual Él hizo un pacto con su pueblo. Ese amor apasionado, ese amor fiel que Él hizo a su pueblo. Es el mismo término que se usa para describir el amor de un esposo fiel a su esposa. Esa es la gráfica que habla ahí del celo, que Jehová tuvo celo por su tierra. Dios no permanece indiferente a nuestro sufrimiento y tampoco al sufrimiento de aquellos que se vuelven a Dios. Su corazón se llena de compasión por aquellos que vuelven arrepentidos a la casa del Padre. Además, esta afirmación, el texto dice, y perdonará o tendrá compasión de su pueblo. El perdón siempre va a preceder a la restauración. No puede haber una vida restaurada si no ha habido un arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, hay perdón. Pero no se puede hablar de una vida restaurada si no hay perdón en la vida de ella. Antes de restaurar la tierra, Dios restaura nuestra relación. Antes de ir a hacer cosas por el Evangelio, Dios restaura nuestra intimidad con Él. Antes de hacer cosas. Cuando Pablo fue convertido y fue llamado al Evangelio, al camino, Pablo no salió al otro día a predicar. Pablo no tuvo 6 meses de espera para poder predicar, no. Pasaron cerca de 13 años aprendiendo el mensaje que naufragó, que lo azotaron, lo sacaron casi muerto a la ciudad, luego que como prácticamente lo revivieron, se sacudió y volvió nuevamente a predicar al pueblo. La sufrió toda el apóstol Pablo. ¿Pero era su carácter así? No, es que él pasó tiempo construyendo una relación sólida con Dios en su intimidad. Hoy por hoy, por la pasión que nosotros tenemos, muchas veces vemos hermanos que llegan a la iglesia y ya empiezan a predicar. Es hermoso, sí, es hermoso. Pero vamos, piano a piano. Vamos, calma, calma. Y por eso muchas veces, después del andar, de caminar, pasan 1 año, 2 años, y el hermano se debilita. Viene una prueba y se debilita. ¿Por qué? Porque claro, construyó su casa, pero no se preparó de los fundamentos. Dios primero, cuando nos restaura, que quiere restaurar nuestra comunión con Él. Antes de ¿qué? De hacer cualquier otra actividad en la iglesia o afuera de la iglesia. Una pastora, creo que el pastor murió, la esposa del pastor Tommy T. Keller, Kathy Keller, si no me equivoco se llama, dijo una vez, y esa frase me quedó muy grabada: podemos estar muy ocupados trabajando en la obra del Señor. Cultos, seminarios, charlas, conferencias, retiros, vigilia, cántico, campaña evangelística, predicación. Podemos estar muy ocupados en la obra del Señor, pero al mismo tiempo lejos del Señor de la obra. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en hacer cosas que perdemos el tiempo de pasar tiempo con nuestro Señor, con aquel que gobierna la obra. Que a lo mejor está sentado ahí, ya voy a esperar un rato que se calme este otro de todas sus actividades para que me ponga atención. Toda la historia, mis hermanos, de la redención está sostenida en esta verdad. La iniciativa siempre le pertenece a Dios. No fue Israel quien despertó el amor de Dios, no. Fue el amor eterno de Dios por Israel que sostuvo a Israel en el desierto. Su celo nace de su fidelidad, del pacto que hizo con Israel. Es más, el pacto que hace, Dios lo jura por sí mismo. Ni siquiera Israel firma el pacto, sino que el mismo Dios escribe, redacta el pacto y Él lo firma por sí mismo. Así también ocurre con nosotros como iglesia, mis hermanos. Nuestra esperanza no descansa en la intensidad de nuestro amor que nosotros le profesemos a Él, sino descansa en la constancia de su amor por nosotros. ¿Por qué razón? Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuando un niño pequeño cae al agua,
Una madre, yo no he visto nunca a una madre cuando un niño tiene accidente, por ejemplo, cae al agua en una piscina o al lago, una madre calcula el costo de rescatarlo. No veo a un padre tampoco haciendo eso, o analizando si el niño fue prudente o no. No. ¿Qué es lo que hace un padre o una madre cuando ve a su hijo, aunque no sepa nadar? ¿Qué es lo que hace? Se lanza. La primera reacción es lanzarse para poder salvarlo. Lo abraza y lo rescata. No porque el niño lo merezca. No, lo más probable es que después cuando pase toda la atención al niño le van a pegar. Si él tuvo la culpa. No porque el niño lo merezca, sino porque es hijo de ese padre y de esa madre. Y así se revela el corazón de Dios para con nosotros. No nos ama porque nosotros hagamos cosas mejores, no nos ama porque nosotros seamos perfectos, no nos ama porque nosotros llevemos una vida piadosa y no nos dificulte de eso. No, Él nos ama porque Él nos amó primero, mis hermanos. Él nos ama porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama, como dice Pablo, cuando nos amó, cuando nos escogió, cuando nosotros éramos enemigos de Él. Ahí Dios nos amó. Ahí Dios nos escogió. Cuando no queríamos nada con Él. Cuando no queríamos orar, no sabíamos qué es lo que orar, en la Biblia, llevar una vida piadosa, no sabíamos nada de eso. Ahí Dios nos amó y nos escogió. Entonces, a lo mejor dice, Dios no quiere saber nada de mí porque me he portado tan mal. Joel responde, no subestimes el amor de Dios. En este texto, en este pasaje, Joel nos muestra el gran amor de Dios sin condición, sin parangón. Él sigue buscando a quienes regresan a su casa. Su disciplina nunca fue evidencia de rechazo. No, cuando Él nos disciplina nunca es evidencia de rechazo. Es evidencia de que aún Él nos ama y está con nosotros. El perdón produce un cambio visible, mis hermanos. Eso sí, el perdón produce un cambio visible. Veamos el de versículos 19 y 20. Dice lo siguiente: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Israel, recordemos que había sido objeto de burla. ¿Se acuerda el pasaje cuando estudiamos el libro de Abdías? Fue objeto de burla por los moabitas, lo que eran casi parientes de ellos. Los moabitas hicieron todo para que Israel fracasara, incluso ellos mismos saquearon y fueron objeto de burla. Las naciones, las naciones en esa época interpretan la devastación como una señal divina. Cuando ocurría una catástrofe sobrenatural, ellos decían, Dios lo está castigando. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando aparece un ciego de nacimiento, los discípulos al tiro, por la cultura, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque se piensa, bueno, actualmente aún se sigue pensando que aquel que sufre algo, una de enfermedad o cualquier cosa, Dios lo está castigando. Del tiempo de Job, cuando Job fue probado y llegaron los amigos, Dios te está probando porque hiciste algún pecado. Desde esa época hasta hoy se sigue teniendo la misma idea. Entonces, cuando había una devastación, una catástrofe sobrenatural o natural, es porque Dios abandonó a esa nación. Y recordemos que Joel comienza con una catástrofe donde la oruga, el saltamonte, el revoltón, el saltón y la langosta destruyeron toda la vegetación. Toda. Entonces ahí hay una catástrofe natural. Por ende, Dios no abandonó. Esa era la lógica de ello. Pero aquí, en este pasaje,
Dios promete revertir esa situación, ese pensamiento. La vergüenza será reemplazada por el honor. El enemigo va a ser expulsado. El pueblo dejará de vivir bajo el peso del oprobio de los demás. Y la restauración incluye tanto la provisión material como la vindicación pública del nombre de Dios. O sea, todo iba a ser restaurado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada encierra un todo absoluto, nada me va a faltar. Si Él es mi pastor, si Él es quien me cuida, nada, absolutamente nada me va a faltar. El pecado, mis hermanos, en nosotros produce vergüenza desde el principio. Adán pecó y Eva pecaron, ¿y qué es lo que hicieron? Sintieron vergüenza y se escondieron. Pero la gracia siempre cubre aquello que el pecado expone como vergüenza. Cuando Dios los echó del huerto del Edén, antes cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué se hicieron? Vestidos con hojas de parra. De parra, digo. Su condena, ¿cierto? Pero cuando su expediente es completamente eliminado y además recibe una nueva ciudadanía, su identidad cambia. Eso hace Dios con nosotros. No solo cancela nuestras deudas, sino que nos adopta como hijos y nos posiciona en una nueva ciudadanía, donde ya nuestro pasado ya no nos define. ¿Por qué razón? Porque ya está cancelado. Porque ya está pagada esa deuda. No por nosotros, por la gracia de Dios, por nosotros. Muchos creyentes viven perdonados, pero no restaurados en su propia mente y en su corazón. Siguen cargando la culpa que Cristo ya llevó y ya venció y ya pagó. Siguen llamándose por el nombre de su propio pecado, pero Dios los llama por el nombre de hijos míos. No permitamos que el enemigo, mis hermanos, nos recuerde continuamente aquello que Dios ya decidió olvidar eternamente. Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, pero aún así decide olvidar nuestros pecados. Y Él decidió olvidar nuestro pecado eternamente. No ofendamos a Dios recordando nuestro pasado, si Dios ya nos perdonó. Si sinceramente nosotros fuimos a la planta de Dios a pedir perdón con arrepentimiento y Dios nos perdonó, eso quedó olvidado. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora el versículo 21 dice lo siguiente: Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Y dice más abajo: os restituiré los años que comió la langosta. Este es uno de los versículos más conocidos del pasaje del libro de Joel. Dios promete devolver aquello que parecía irrecuperable. La expresión los años es profundamente significativa. ¿Por qué razón? Porque no solo habla de cosecha, sino que también habla de tiempo perdido. Ese tiempo que nosotros malgastamos en el mundo, Dios lo restaura y lo restituye. En el capítulo 1, la sucesiva invasión de langosta había destruido varias temporadas agrícolas y varios años de trabajo. Aquello que parecía definitivamente perdido será restaurado por la gracia de Dios. Esto no significa que Dios revierta literalmente el pasado, no. Significa que Él es capaz de producir una bendición tan grande y tan abundante que supera y hace olvidar las pérdidas sufridas. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nos da tanta gracia, nos da tanta misericordia, tanto favor, que cuando nosotros nos llenamos en Él, y como decía la alabanza, cuando viene un toque de su presencia en nosotros, nos olvidamos de todo, de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera y nueva identidad está en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús tenemos gracia abundante.
Tenemos gracia para nuestro tiempo. Solamente Dios puede redimir el tiempo. El tiempo no cura las heridas, el tiempo pasa y no se devuelve. Solamente Dios redime el tiempo. Solamente en Dios podemos encontrar perdón y restauración para una vida desordenada. El pecado no solo nos roba años, y todo tipo de pecado, no solamente los más groseros. La procrastinación deja para mañana lo que se puede hacer hoy. Cualquier cosa que ofenda a Dios en su santidad es pecado. El pecado destruye oportunidades, deja cicatrices, pero la gracia de Dios tiene tal poder de dar un nuevo significado, incluso en esas historias totalmente rotas, donde nosotros vemos personas con una vida totalmente malgastada, totalmente desorientada. Dios restaura completamente. Nada se escapa al poder restaurador de nuestro Dios, absolutamente nada. La restauración no siempre consiste en volver exactamente al punto anterior y hacer todo de nuevo. Como muchos de nosotros hemos pensado muchas veces, me gustaría ir a tal punto y tomaría tal decisión para no equivocarme. O haría tal cosa, me gustaría volver al pasado y hacer tal cosa que no hice. No. Muchas veces Dios produce algo aún más glorioso que tener la capacidad de poder viajar al pasado. Así como ocurrió con Job, cuya última condición fue mejor que la primera. Por ejemplo, los restauradores de mosaicos antiguos no eliminan toda la grieta para dejarlo como nuevo. Lo integran, esas grietas, esa cerámica que se rompen, lo integran a la obra nueva. Las fracturas las dejan como señal de derrota y se convierte en parte de una belleza mayor. Tiene más atractivo cuando se restaura y se ven esas grietas que pasaron por el tiempo. Así actúa Dios con nuestra vida. No desperdicia ni siquiera nuestras propias heridas, nuestras propias marcas, sino que la ocupa para la gloria de Él, para la gloria del Señor. Y para ir terminando ya, mis hermanos, Joel comenzó describiendo una tierra devastada. Usted puede leer en su casa el primer capítulo de Joel y va a ver que hay desesperación, hay desolación, la langosta dejaron la embarrada en ese pueblo, pero termina mostrando un pueblo totalmente restaurado por la gracia de Dios. Esa es la historia del Evangelio, mis hermanos. Eso es la historia del Evangelio. El pecado destruye, la gracia restaura. La culpa nos avergüenza, pero Cristo nos perdona. La sequía del corazón que sufrió el pueblo de Israel era más mayor que la sequía y la devastación que dejó la langosta. El Espíritu en nosotros vuelve a florecer nuestra vida. Quizás hoy nuestra vida se parece más al capítulo 1 o 2 de Joel. Tal vez tenemos todavía ruina, pérdida, años desperdiciados, pero no olvidemos jamás el mensaje de Joel. Nuestro Dios es especialista en restaurar aquello que parecía definitivamente perdido. Ese es nuestro Dios, con su gracia que restaura. Y hermanos, si permanecemos en Cristo, podemos vivir una vida con esperanza, a pesar que el mundo se esté destruyendo. Si permanecemos en Cristo, podemos vivir una vida con absoluta esperanza. El Dios que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él comenzó la buena obra. Y esa es la promesa de un Dios que no solamente disciplina, sino que también restaura con una gracia abundante y eterna a nuestro favor. Así que, hermanos queridos, el mensaje de Joel nos presenta una crisis espiritual. Pero no solamente se queda ahí en la crisis, sino que nos muestra un Dios restaurador. Descansemos en nuestro Dios.
Él es especialista para restaurar nuestra vida. Él es especialista para fortalecer nuestra vida espiritual, que a lo mejor se está quebrajando. Vayamos a Cristo, vayamos a su fuente inagotable de gracia, vayamos a su fuente inagotable de perdón y misericordia para con nosotros. Amén. Le invito a que se ponga de pie, mis hermanos, y oremos a nuestro Dios. Soberano Señor, Rey de toda la tierra y la creación. Cuánta gracia te damos, mi Dios, por este día que usted nos concede de poder estar reunidos y de poder meditar y escuchar tu palabra. Señor, hemos venido ante ti pidiéndote perdón, arrepentido de corazón, y tú nos has perdonado, nos has restaurado y has puesto tu Santo Espíritu en nosotros. Dios eterno, ayúdanos, mi Dios amado, también a nosotros a perdonarnos. Y así, mi Dios amado, poder entregarnos por completo a tu obra y a tu bondad. Mi Dios, tú eres un Dios que lo sabe todo. Desde la eternidad hasta la eternidad lo sabes todo lo que va a suceder. Y aún así, tú decidiste perdonarnos y olvidar nuestro pecado y nuestro pasado. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo que tú, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre amado, a seguir adelante, proseguir el blanco, mi Dios amado. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, antes de llegar al camino, era un asesino, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a nosotros, para entregarnos plenamente, completamente en tus manos y en tu obra. Ayúdanos a descansar y a disfrutar de tu gracia. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.